Sí, un deporte que nos identifica como paranaenses, somos capital nacional del softball, tiene que ser orgullo para todos nosotros. Y bueno, acá con Pedro, el presidente de la asociación, la presidenta del consejo, agradecerle la invitación, bueno, a ver un poco de softball. Hacía mucho que no veía, de chico lo jugué, pero bueno, las reglas van cambiando y hemos estado hablando desde que llegamos con Pedro y bueno, me ha estado enseñando las nuevas técnicas del softball y bueno, aprendiendo y más que nada acompañando un deporte que nos da muchísima identidad y en el que hay muchísimos jugadores que nos representan a nivel internacional. Y decíamos, ¿por qué Paraná tiene este rol tan destacado? ¿Porque la dirigencia se interesa en buscar nuevos jugadores o porque hay condiciones en los chicos? Es un combo de muchas cosas. Yo considero que básicamente para que haya grandes jugadores tiene que haber una buena dirigencia. Y por suerte en Paraná la tenemos, no me refiero a mí, sino a lo que me han precedido. Siempre han sido gente honesta y que ha bregado por el deporte de élite y hemos logrado traer entrenadores de distintos lugares del mundo que nos han enseñado y por suerte lo hemos sabido capitalizar muy bien. Y la presidenta del Consejo Deliberante, ¿será un sueño hecho realidad en algún momento el tener de Paraná capital del softball? Ya está declarada capital nacional del softball Paraná por el Congreso de la Nación. Nos queda a nosotros empezar a acompañar más desde el Estado, de una manera más constante, a toda la dirigencia que se sostiene mucho por el compromiso individual de cada uno y el grupal y colectivo en pos de las generaciones que vienen de jugadores. Que como decía Pedro, y yo lo conozco por Julio Gamarchi, cómo Paraná está en condiciones de exportar estos recursos humanos, ¿no? De profesores, directores técnicos, preparadores físicos y jugadores que les gustan y pueden vivir de esto que les gusta hacer y que han aprendido en esta ciudad. Así que me parece que es muy conveniente estar acompañando esto porque estamos en la función, porque nos corresponde, porque los vecinos se lo merecen y seguir invitando a que vengan a llenar este estadio de pasión y de alegría. Hay que estar en eso y en la disputa codo a codo, ¿no? Sí, el softball es un deporte muy técnico, el lanzador, el pitcher que vemos siempre tirar, por ahí la gente no lo sabe, tira alrededor de 75 millas por hora, llegan hasta 80 millas por hora, que son 120, 130 kilómetros por hora. Bueno, Sebastián, lo decíamos, la oportunidad para los jóvenes también que sepan esto, para que vean en la ventana la posibilidad de asomarse a una actitud deportiva, a una mirada deportiva, ¿no? Sí, primero partamos de la base de que el deporte educa, enseña valores y bueno, tenemos un deporte en la ciudad que nos representa de tal manera a nivel nacional e internacional, de muy buena manera, entonces un deporte más para que los chicos se puedan arrimar, el que encuentre su vocación, tal vez en el fútbol no la tiene y la tiene en el softball, la tiene en otro deporte, en este caso estamos hablando del softball. Invito de mi lugar como deportista por ahí a chicos que no saben a qué jugar, es un deporte muy intenso, muy técnico como dijo Pedro, como dijo el presidente de la asociación, que tiene sus trucos también, entonces es muy atrapante, muy atractivo poder jugarlo, así que Dios quiera que tengan la posibilidad de poder empezar a insertarse y que haya más jugadores obviamente.